Ya son las 7:28 de la mañana, momento de darle la bienvenida a la ingeniera Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ingeniera, buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias, a las órdenes. Bueno, finalmente cerró el plazo de inscripciones de candidaturas, 8.556 formularios fueron los que recibió el Consejo Nacional Electoral y un proceso sin contratiempos, pese a que muchos la dejaron para el último momento, ingeniera. Definitivamente una jornada exitosa en absoluta tranquilidad, sin aglomeraciones, con apoyo y asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral a todas las organizaciones políticas. Hemos concluido y cumplido este hito electoral, por cual yo felicito a las organizaciones políticas y a los funcionarios del CNE que trabajaron a conciencia para responder al país que esto espera, eficiencia y prolijidad en el proceso electoral. Ahora, como ya mencionábamos, 8.556 formularios. Esta cifra está por debajo de lo que se esperaba, quizás en relación al proceso anterior, al proceso electoral anterior, a lo que se vio en las primarias y por ende, pues quizás se proyectó a un número distinto al que finalmente recibieron como ustedes como inscritos. Así es, esta diferencia se debe a varias situaciones. La primera se puede atribuir a las nuevas condiciones del Código de la Democracia, a las nuevas reglas de juego, en el que la motivación y el incentivo para hacer alianzas ahora se ha dado de forma bastante, ha respondido, las organizaciones políticas han respondido favorablemente a estas alianzas y ese número de primarias fueron reducidas cuando al final decidieron hacer alianzas. Asimismo, la obligatoriedad de cumplir como cabezas de listas a mujeres y poner jóvenes también les obligó a hacer alianzas, lo cual contribuyó a que el número sea menor. Y finalmente, las renuncias que se pudo advertir en algunas listas, sobre todo de concejalías y juntas parroquiales, de lo que tuvimos conocimiento, pudo haber sido uno de los temas de que algunas organizaciones políticas no lograron, además por dejar a última hora cumplir requisitos, no lograron inscribir de forma definitiva sus candidaturas. Ahora, claro, esas son las razones, pero quizás si lo ponemos en porcentajes, ¿qué porcentaje es el de reducción en este proceso de inscripción? Bueno, nosotros hemos superado el 88% de inscripciones o solicitud de inscripciones de las candidaturas, que es un porcentaje muy bueno para este proceso electoral. ¿Cuáles son quizás, nombrar algunas, ¿no, ingeniera, de las ciudades donde se registra esa disminución versus quizás lo que se proyectó, se esperaba en algún momento, como digo, en base al cumplimiento del cronograma, ¿no? En esta decisión de ir a primarias, de poder elegir a quiénes serían sus representantes y a quienes inscribirían dentro de este cumplimiento del cronograma electoral? Bueno, yo solo quiero identificar una provincia donde menos inscripciones tuvimos, fue la provincia de Imbabura, y eso habría que mirar qué es lo que sucedió, habría que evaluar para mejorar de pronto si es que eso le corresponde al Consejo Nacional Electoral. Pero yo considero que la mayoría de las provincias que superaron el 80% de inscripciones está dentro de los límites que correspondía hacerlo. Porque además hay que también mirar que todas las primarias que se realizaron, al final las organizaciones políticas no decidieron inscribir, entonces no se atribuye ni a la organización política, sino por su propia decisión, ni al Consejo Nacional Electoral. Y donde quizás pasó lo contrario, donde hubo un mayor número de inscritos superando lo que se preveía a lo mejor. ¿En algún punto del país se registró una situación como esa? Bueno, tendríamos que hacer un barrido más técnico y minucioso. Lo que sí podemos nosotros advertir en este momento sería el número de candidatos que tenemos, por ejemplo, para las provincias más grandes o con mayor número de votantes, y si me permite anticipar o dar esta información, por ejemplo, para prefectos, en Guayas tenemos 13 candidatos y 11 alcaldes para Guayaquil, en Pichincha 12 prefectos y en Quito 12 candidatos para alcaldías, en Manabí 9 candidatos para prefectos y en Portoviejo 14 para alcaldes, en Azuay 10 candidatos a prefectos
prefectos y en Cuenca 10 para alcaldes. En Los Ríos 5 para prefectos y Babahoyo 7. El Oro 10 para prefectos y Machala 13. Esmeralda 7 como provincia de prefectos y 10 para alcaldes de Esmeraldas. Son números gruesos que preliminarmente estamos dando. Sin embargo, en el transcurso del día daremos una rueda de prensa para dar mayores detalles de cómo quedaron la solicitud de inscripciones de candidaturas al finalizar el día de ayer esta jornada. Ahora, pero lo cierto es que no todos los que se inscribieron ayer necesariamente van a estar en la papeleta que recibiremos los ecuatorianos el 5 de febrero del próximo año. Correcto. Ahora corresponde a las juntas provinciales electorales verificar los requisitos que deben cumplir, pero sobre todo las inhabilidades que no deben estar inmersos los candidatos. En el caso que un candidato no cumpla con los requisitos o se determine que está con inhabilidades, lo que le corresponde a la organización política es reemplazar esa candidatura o subsanar en su debido momento, que es lo que la Junta Provincial Electoral tiene como responsabilidad de mirar, o a su vez el Consejo Nacional Electoral o a su vez el Tribunal Contencioso Electoral en caso de que llegue hasta última instancia. Y en ese caso, ¿cómo corren los plazos, ingeniera? Sí, bueno, primero nosotros tenemos que, o la Junta Provincial Electoral tiene que notificar a todas las organizaciones políticas el pedido de inscripción de un candidato hacia otras para que puedan estas a su vez objetar su candidatura. En el plazo de 48 horas, las organizaciones políticas pueden objetar esa candidatura a las provincias. Dependiendo si esa resolución da conformidad con quienes objetaron, terminaría ahí. Si no tienen conformidad, pueden impugnar ante el Consejo Nacional Electoral, y si esto tampoco tiene conformidad, pueden ir al Tribunal Contencioso Electoral. Todo este trámite que se debe seguir, que es un debido proceso, el derecho a la defensa, tiene que concluir aproximadamente el 18 de diciembre, donde es necesario que nosotros tengamos todas las candidaturas en firme para proceder ya a enviar la impresión de las papeletas con los candidatos calificados en firme y que ya se pueden considerar candidatos oficiales. Será entonces para esa fecha cuando sabremos quiénes realmente estarán en esa papeleta, y de ahí ya vendría dentro de ese cronograma el inicio ya oficialmente entonces de la campaña electoral. Así es, la campaña electoral oficialmente iniciará el 3 de enero, que es lo que está previsto en el calendario electoral, para luego también continuar con un siguiente paso, que serían los debates obligatorios que les corresponde a algunas prefecturas y a algunas alcaldías según el Código de la Democracia. Pero y en medio de todo esto siempre surge la inquietud, porque durante todo este proceso, este plazo de inscripción de candidaturas, realmente, por ejemplo, para la alcaldía de Quito, la del exalcalde Jorge Yunda, fue la primera en estar calificada y considerada como tal, ¿no? Y esto se dice porque la resolución del Tribunal Contencioso Electoral no está en firme, lo que se dictaminó en cuanto a que él pierda sus derechos políticos durante 2 años. Él presentó un recurso, falta por resolverse, pero ¿qué pasa si eso se da en el camino, por ejemplo? En este momento la candidatura, una vez que la candidatura está declarada ya en firme, esta no se la puede perder según el Código de la Democracia. Si no es por muerte del candidato, no lo puede renunciar. En todo caso, si es que se diera estas circunstancias, es el Tribunal Contencioso Electoral el que tendrá que definir qué es lo que pasa respecto a esta situación puntual. Pero a eso me refería, ¿no, ingeniera? Si de aquí hasta diciembre, por ejemplo, hay una resolución judicial en torno a este caso que varía las condiciones del hoy exalcalde de Quito, Jorge Yunda, ¿qué pasaría entonces con esa inscripción? ¿Qué pasaría con ese partido político? Porque eso pudiera influir en la participación de esa agrupación en la papeleta o no, ¿no? En los comicios del 2023. Esta situación distinta, especial o diferente sui generis que ha surgido respecto a la candidatura del señor Yunda no contempla el Código de la Democracia y no le corresponde al Consejo Nacional Electoral, porque no existe en la normativa. Por eso es que yo esperaría más bien el pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral, que es la máxima autoridad y de última instancia quien tendría que definir qué sucede con esta candidatura que ya se encuentra en firme.
Bueno, y para el proceso del 2023 ha llamado la atención que en lo que va de dicho proceso no solamente sale el tema de este interrogante en cuanto al exalcalde de Jorge Yunda, sino que hubo cuestionamientos a candidaturas. Claro, esto proviene de los partidos políticos, pero el hecho de inscribir a personas que pudieran estar inmersas en procesos o haberlo estado y cuya participación pues se genera como dudosa, ¿no? Y hasta como cuestionable. La Constitución del Ecuador, sobre todo en lo que refiere a derechos políticos y privilegia o da prioridad a la presunción de inocencia. Y con ese principio y considerando que el derecho de participación política es un derecho humano, el Código de la Democracia determina que si un proceso judicial no se encuentra infirme y no está sentenciado y no se le ha retirado los derechos políticos a un ciudadano, tiene la posibilidad de participar en cualquier contienda electoral, y eso es lo que nos corresponde a nosotros, a las autoridades electorales, nos guste o no, cumplir con la ley y la Constitución. Muchísimas gracias, ingeniera Tamain, por habernos acompañado esta mañana aquí en 24 horas. Que tenga un buen día. Buenos días, muchísimas gracias.